La caída fue un eco amargo de la pérdida. De la noche a la mañana, la muerte del marido no solo dejó un vacío insondable, sino también la cruda realidad de una montaña de deudas. Para una madre y sus 3 hijos, la supervivencia se convirtió en el único motor, obligándolos a un sacrificio desesperado, el refugio en el lugar más olvidado. Se instalaron en la periferia del juicio, en un remolque viejo y destartalado. El metal oxidado y el polvo lúgubre eran el símbolo tangible de su bancarrota. Cada mañana era una lucha por encender la pequeña estufa, por acallar el miedo en los ojos de los más pequeños. La vergüenza era un muro que la aislaba, convenciéndola de que su futuro ya no era más que una extensión de aquel frío deterioro. Un día, mientras intentaba despejar el sucio interior, su mano tropezó con un compartimento secreto oculto bajo uno de los colchones empotrados. No había joyas ni dinero, sino un manojo de cartas amarillentas atadas con un cordón deshilachado. Eran misivas privadas, el diario de una vida intensa escrita por alguien que había habitado ese mismo espacio décadas atrás. Al principio, solo las leyó por inercia, por simple compañía. Pero pronto se dio cuenta de que no eran solo anécdotas. Los mensajes revelaban secretos de familia, confesiones dolorosas y, lo más perturbador, una serie de claves ocultas que se entrelazaban con su presente de una manera imposible. Aquellas páginas no solo ofrecían una perspectiva nueva sobre la perseverancia, sino que desvelaron pistas concretas que prometían una liberación. Lo que comenzó como un refugio se transformó en el punto de partida de una búsqueda frenética. El remolque ya no era el final de su historia, sino el inicio de la única oportunidad que tenían para reescribir su destino. Esas palabras, escritas por un extraño, tenían el poder de cambiar absolutamente todo. El óxido se había convertido en un sabor persistente en el fondo de mi boca, mezclado con el hedor a moho y desesperación. La caravana oxidada, nuestro refugio, no era más que una caja metálica fría varada en la inmensidad gris y desolada del polígono industrial El Desamparo. La vergüenza me mordía el alma. Hace apenas unos meses, paseaba por el barrio de la Prosperidad, donde las preocupaciones eran si el césped comunitario estaba bien regado o si el portero había recibido su aguinaldo. Ahora, mi única preocupación era conseguir suficiente combustible para la estufa pequeña, para que mis hijos no despertaran temblando. La muerte repentina de Ricardo Soler García, de 40 años, no solo me arrebató al hombre que amaba a pesar de su imprudencia financiera, sino que también nos desnudó ante la cruel realidad. Las carpetas y documentos de deuda que dejó eran un monumento a su optimismo ciego. Nos habían echado de casa. Me levanté antes del amanecer, sintiendo cada uno de mis 38 años grabados en mis ojos oscuros marcados por el insomnio. Mi cabello, recogido en una coleta práctica, ya no era el de una mujer de clase media alta, sino el de una superviviente exhausta. Álvaro Soler Ruiz, de 12 años, un chaval rubio y espigado, dormía acurrucado junto a sus hermanos en el colchón empotrado de la pared. Intentaba actuar como el hombre de la casa, silencioso y demasiado observador para su edad, cargando con una tristeza que yo no podía aliviar. A su lado, Clara Soler Ruiz, de 9 años, con su pelo castaño rizado, se aferraba a un oso de peluche desgarrado. Ella era sensible y curiosa, la que más preguntaba por nuestra vida anterior. Y finalmente, Pablo Soler Ruiz, de 5 años, el más pequeño, con sus grandes ojos asustados, solo buscaba el calor y la protección de su madre, ajeno a la magnitud de nuestra crisis. Aquel día, el frío era especialmente lacerante. El colchón de Álvaro y Clara parecía acumular la humedad del suelo. Decidí que no aguantaba un día más sin intentar limpiarlo a fondo. Al levantar el viejo colchón de muelles rotos, la madera de la base se desmoronó. Ahí estaba, el compartimento secreto. No era un hueco elegante, sino un pequeño hueco toscamente tallado, casi imperceptible si no fuera por el crujido de la madera podrida. Dentro había un objeto de otro tiempo, las cartas de Lola. Un manojo de papel amarillento, casi pergamino, atado con un cordón deshilachado y polvoriento. Mi primer impulso fue tirarlas. Eran reliquias de un extraño, Dolores Lola Ramos, alguien que había vivido y sufrido en este mismo espacio décadas antes, entre mediados de 1950 y 1970.
¿Qué derecho tenía yo a husmear? Pero la desesperación es una fuerza curiosa. Es una vergüenza que te aísla, pero también una soledad que te empuja a buscar cualquier tipo de conexión humana. Esperé hasta que la luz gris de la mañana se filtró por las ventanillas mugrientas y los niños se entretuvieron intentando derretir un poco de hielo en una cacerola. Abrí el primer sobre. El olor era terroso, a tabaco rancio y tiempo. La letra era intensa y firme, a pesar de la edad del papel. Querido Ramón, si lees esto, ya no estaré. He pasado 20 años en esta lata de sardinas, no por pobreza, sino por elección y por la maldita cabezonería de tu padre. Esta caravana nos dio techo, pero nos robó el futuro. Pero no voy a dejaros nada. Hay algo enterrado, Ramón, algo que te dará la vida que mereces, si tienes el valor de desenterrarlo. Dolores Lola Ramos era una mujer intensa, luchadora, me di cuenta leyendo. Sus cartas no eran diarios de amor, sino crónicas de una lucha silenciosa, confesiones dolorosas sobre una disputa familiar y el manejo de un pequeño negocio. Había secretos y amargura, pero también una férrea voluntad de supervivencia que me resultaba familiar. Yo, Carmen Ruiz de Montoya, leía la vida de una mujer que había transformado la miseria en obstinación. Seguí leyendo durante horas, sintiendo que Lola me hablaba directamente, una voz del pasado que susurraba en mi oído, distrayéndome del presente opresivo. Clara, siempre curiosa, se acercó. ¿Qué lees, mamá? ¿Son cuentos? Son historias de antes, cariño, de la mujer que vivía aquí. Clara se sentó a mi lado, fascinada. Álvaro, que se mantenía a distancia vigilante, fingiendo arreglar la rueda pinchada, también aguzó el oído. Las cartas hablaban de un conflicto por unas tierras, de una venta fraudulenta y, más recientemente, de un acuerdo que nunca se registró legalmente. Lola había luchado para proteger algo que su familia despreció. El momento clímax llegó con la penúltima carta, escrita con tinta casi borrada, con la fecha de 1971. La caligrafía, más nerviosa, reflejaba la urgencia de su autora. Ramón, sé que has tirado la toalla. Tu hermano ha manipulado los papeles y él cree que todo se ha perdido en los archivos municipales. Pero no es así. El verdadero documento, el que prueba el derecho sobre esa pequeña parcela triangular junto al viejo almacén de fertilizantes, lo saqué yo. No confié en nadie, ni en tu padre ni en los abogados de turno. Lo escondí donde nadie buscaría, porque todos ven esta chatarra oxidada como el fin del mundo, no como un principio. La clave, Ramón, es sencilla. Recuerda lo que te enseñé sobre el tiempo y la paciencia. El olivo seco vigila lo que la tierra tragó. El olivo seco. Ramón, busca en la tercera piedra que toca la sombra del olivo a mediodía. Ahí, bajo esa piedra desgastada por el tiempo, hay una caja. No es dinero fácil, es la escritura que te da derecho a reclamar la parcela, que colinda con el desvío ferroviario. Es tu futuro, si tienes el valor de enfrentarte a ellos y legalizarlo. Quise protegerte de la avaricia, no dejarte pobre. Dejé caer la carta. El silencio en el interior de la caravana oxidada se hizo ensordecedor. No era un tesoro de oro, sino algo infinitamente más valioso. La promesa de propiedad, un recurso legal que podía romper la cadena de miseria que Ricardo nos había legado. Una parcela, por pequeña que fuera en este desolado polígono industrial El Desamparo, podría ser la llave para saldar parte de las deudas insostenibles. El valor del suelo industrial en crecimiento era exponencialmente mayor que el valor de nuestra vida ahora. Me levanté de golpe, ignorando el crujido de mis rodillas. La vergüenza dio paso a una adrenalina desconocida, una mezcla de esperanza y rabia dirigida a esa mujer del pasado que, a través de décadas, me estaba tendiendo la mano. Álvaro, dije, mi voz sonando ronca, ponte el abrigo más grueso, vamos a dar un paseo. Clara y Pablo me miraron confusos. Álvaro, percibiendo la urgencia en mis ojos, asintió en silencio. Tomé la estufa pequeña para usarla como objeto de apoyo y salimos de la caravana, adentrándonos en el yermo polvoriento bajo el sol de la 1 del mediodía. No me costó identificar el viejo almacén de fertilizantes. Estaba a unos cientos de metros, casi derruido. Lo que sí me costó fue encontrar el olivo seco. No era un olivo, sino un tocón calcinado, una silueta oscura y torturada que proyectaba una sombra corta y definida exactamente a esa hora.
Álvaro y yo nos arrodillamos. La sombra marcaba una línea en el suelo duro y pedregoso. Conté: 1 piedra, 2 piedras, 3. La tercera piedra no era común. Era plana, encajada y demasiado grande para ser natural. «Ayúdame, hijo», susurré, sintiendo cómo el frío se había evaporado de mi cuerpo. Con un esfuerzo conjunto, movimos la pesada losa. Debajo, incrustada en la tierra helada, había una pequeña caja metálica, oxidada, pero sellada. Mis manos temblaron al abrirla. No había billetes, como Lola había prometido. Había un único documento doblado, grueso y sellado por un notario antiguo. Era la escritura de una pequeña parcela de terreno industrial, con sus límites descritos y su legalidad irrefutable. Un resquicio legal que Ricardo, en su prisa y desesperación por soluciones rápidas, nunca habría descubierto. Un bien inmueble real, limpio de hipotecas o gravámenes. Nos quedamos allí, arrodillados sobre la tierra helada, contemplando el papel. El aire del polígono industrial El Desamparo ya no olía solo a óxido, olía a posibilidad. Las palabras de Dolores Lola Ramos, esa desconocida de los años 50, habían viajado en el tiempo para rescatar a mi familia. Este no era el final de la lucha. La venta de una parcela de suelo industrial llevaría tiempo y burocracia, pero ya no estábamos solos. El remolque, nuestro símbolo de la caída, se había convertido en el arca de nuestra salvación. Levanté a Álvaro. Mis ojos, antes velados por la vergüenza, ahora brillaban con una astucia renovada y una voluntad de supervivencia que ni la muerte de Ricardo ni la ruina habían logrado extinguir. Habíamos encontrado nuestro inicio. Mi nombre es Carmen. Volvimos a la caravana oxidada como si hubiéramos regresado de un saqueo exitoso en la antigüedad. Álvaro, rubio y espigado, sostenía la caja metálica oxidada como si contuviera oro macizo, aunque lo que nos protegía del frío no era su peso, sino el peso legal del pergamino que guardaba. El sol de la una se había escondido tras las nubes sucias del polígono industrial El Desamparo. Una vez dentro, protegidos del viento cruel, extendida escritura sobre la mesa plegable y mugrienta. Era un documento de los años 70, con sellos en relieve y una firma notarial que apenas se distinguía, pero que gritaba autenticidad. La parcela triangular. Colindaba con el desvío ferroviario, tal como Lola había escrito. En este páramo industrial, donde las promesas de desarrollo se masticaban y escupían en forma de óxido y polvo, el valor de cualquier metro cuadrado libre de cargas era incalculable. Pero la euforia inicial se enfrió rápidamente, como el metal de la caravana al caer la tarde. El papel era una promesa, no una solución inmediata. Las deudas de Ricardo Soler García eran reales, inminentes y voraces. La venta de un terreno industrial, incluso uno tan codiciado, requería semanas, si no meses, de burocracia, tasaciones y encontrar un comprador serio. Y el primer paso de esa burocracia, la legalización y el registro formal tras décadas de abandono, requería dinero para abogados y tasas notariales, dinero que no teníamos. Me senté sobre el colchón empotrado que había revelado el compartimento secreto. Sentía una intensa rabia dirigida a Ricardo, mi esposo fallecido, no por la muerte, sino por la imprudencia que me había obligado a depender del fantasma de una extraña, Dolores Ramos, para la supervivencia de mis hijos. Y sin embargo, la misma rabia se transformaba en gratitud hacia Lola, que había elegido la perseverancia en lugar de la resignación. Álvaro, que había estado observándome con la seriedad de un adulto, se acercó a la mesa. Clara y Pablo, ajenos al valor del papel, jugaban en la esquina con un trapo viejo. ¿Y ahora qué hacemos, mamá?, preguntó Álvaro, intentando que su voz sonara firme. Tomé aire, acariciando la escritura. Ahora, Álvaro, tenemos un arma. Pero es una batalla de paciencia, tal como dijo Lola. Volví al manojo de las cartas de Lola. Había una última misiva que no había leído, casi enterrada en el fondo del paquete. Su sobre era ligeramente más grueso, y la tinta parecía haber sido aplicada con mayor cuidado. La abrí con el temor reverencial de quien abre una reliquia. El olor a piempo y tabaco rancio me envolvió. Querido Ramón, si la suerte me ha abandonado y te toca a ti desenterrar esto, quiero que sepas algo fundamental. No te fíes de los abogados que trabajan en la zona.
Ellos están atados a las grandes inmobiliarias que llevan años intentando adueñarse de esa parcela. Tu hermano, en su avaricia y desesperación por el dinero fácil, se alió con ellos. Nunca olvides el nombre. El terreno fue registrado originalmente a nombre de mi madre, Elvira Montoya. Montoya. Yo me casé con un Ramos, pero mi sangre es Montoya. Es un apellido que abre puertas en la notaría antigua. Ve al notario del Casco Viejo, el que atendía en la calle Cardenal Cisneros. Busca a alguien mayor que recuerde a Elvira. No aceptes dinero rápido por la propiedad, Ramón. Es el futuro de tus hijos. El suelo industrial es una mina, pero solo si esperas a que la mina esté lista para ser excavada. Mantente en silencio. El secreto es tu única defensa. Y una cosa más. Tu padre y yo fuimos pobres toda la vida. Pero si lees esto, debes saber que no quiero que pases frío. Hay un pequeño fondo, Ramón. No es mucho, pero es suficiente para pagar una consulta legal de emergencia o poner combustible a la estufa durante un mes. Está en el único lugar seguro que conocía, bajo la chapa de ventilación en la esquina más alejada de la estufa pequeña. Usa el destornillador que siempre guardabas en tu caja de herramientas. Es para empezar, no para terminar. Terminarás tú mismo. Con todo mi amor y la esperanza de un futuro mejor, tu madre, Lola. Mis ojos oscuros se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de pura e hirviente conexión. Elvira Montoya. Mi apellido de soltera era Ruiz de Montoya. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una sensación de destino o quizás de una casualidad demasiado fuerte para ser ignorada. ¿Podría ser Lola, Dolores Ramos, una pariente lejana de mi familia materna que había perdido el contacto generaciones atrás? La coincidencia del apellido Montoya no era solo un detalle sentimental, era una palanca, la clave táctica que Ricardo, sumido en sus estafas y préstamos rápidos, jamás habría buscado. Me puse de pie, sintiendo el impulso de actuar. Fui directa a la esquina que Lola había descrito, lejos de la estufa pequeña, donde la pared metálica de la caravana oxidada se unía al suelo. Álvaro, ¿me pasas el destornillador de la caja de herramientas que encontraste? Álvaro, que había escuchado con atención mi lectura en voz alta, trotó a buscar la herramienta oxidada. La chapa de ventilación era pequeña, atornillada con firmeza. Trabajé con una intensidad febril, mis dedos entumecidos por el frío, hasta que el último tornillo cedió. Debajo no había más tierra ni moho, había un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda vieja protegido con cuidado. Dentro no había un tesoro de novela, sino lo prometido, unos cuantos billetes de pesetas antiguas cambiables en el banco por una cantidad modesta, quizás 300 euros al cambio, suficiente para un mes de calefacción, la compra de comida decente y, crucialmente, la primera consulta con el notario. Era el inicio. Lola no solo había dejado la llave, había dejado el combustible para encender el motor. El sol se había puesto por completo y el polígono industrial El Desamparo se sumía en el silencio pesado de la noche, solo roto por el viento silbando a través de las rendijas de la caravana. Los niños, ya más tranquilos, cenaron la sopa caliente que pude preparar gracias a la estufa pequeña. Mi vista se dirigió entonces a la esquina donde descansaban los fantasmas de mi pasado, la pila de documentos de deuda. Los pagarés, las cartas de amenaza, los avisos de desahucio. Ricardo nos había condenado a la vergüenza, a la invisibilidad. Lola, con sus cartas amarillentas, nos había ofrecido una salida a través del esfuerzo y el secreto. Era hora de quemar el pasado. Metódicamente, no con rabia sino con fría determinación, tomé la pila de documentos que simbolizaban la ruina. Los papeles eran gruesos, llenos de cifras astronómicas que ya no me asustaban. El fuego de la estufa pequeña crepitaba suavemente. Abrí la boca de la estufa y, uno a uno, fui alimentando las llamas con los documentos legales. El papel ardió con rapidez, dejando un olor acre en el aire, pero también una sensación de ligereza. Vi cómo las firmas de los acreedores se convertían en ceniza, cómo los números de las hipotecas se esfumaban en humo caliente.
Clara, sentada junto a mí, miró el fuego fascinada. ¿Qué haces, mamá? ¿Es una hoguera mágica? Sí, Clara, dije, sintiendo una sonrisa genuina, la primera en meses. Es la hoguera de lo que ya no existe. Álvaro, que observaba desde su colchón, entendió. Asintió, con una mirada de alivio que trascendía su edad. Habíamos pasado de ser víctimas a ser conspiradores. La caravana, antes una prisión oxidada, ahora se sentía como un búnker, una guarida. Llevaba más de media hora alimentando el fuego con la miseria heredada. Cuando la última hoja de papel se consumió, el metal de la estufa brilló con un calor reparador. Me envolví en una manta y miré a mi alrededor. El polígono industrial El Desamparo, desolado y frío, ya no era nuestro destino, sino el trampolín. El exilio había terminado. Aunque tuviéramos que seguir viviendo en la caravana oxidada durante un tiempo, ahora era por elección estratégica, por el silencio y el secreto que Lola había recomendado. Tomé la escritura y el puñado de billetes antiguos. Mañana iría al casco viejo de la ciudad, a la calle Cardenal Cisneros, y buscaría a ese notario. Le hablaría de Elvira Montoya, de la parcela triangular y de la perseverancia. No era la riqueza lo que me movía, sino la dignidad. El fantasma de Lola Ramos me había ofrecido no solo un futuro, sino también un espejo. Ella había elegido la lucha silenciosa y la astucia sobre la sumisión. Yo, Carmen Ruiz de Montoya, haría lo mismo. El camino era largo, lleno de burocracia y enemigos ocultos, pero la desesperación había sido reemplazada por la voluntad. Las cartas no habían cambiado mi pasado, pero habían reescrito por completo nuestro destino. Nos habían dado una voz, y más importante, una dirección. Estábamos en el inicio, y esta vez el mapa no lo había dibujado un hombre irresponsable, sino una mujer luchadora. El final de esta historia estaba en mis manos. La mañana en la caravana oxidada no amaneció diferente, pero se sintió radicalmente distinta. El olor a metal frío seguía impregnando el aire, pero por primera vez en meses no había ese hedor a desesperación. Habíamos gastado una pequeña parte de los billetes antiguos de Lola para comprar un par de botellas de gas. La estufa pequeña no solo rugía, sino que irradiaba un calor envolvente, casi maternal, que hacía que el vapor de mi aliento se disipara antes de condensarse. Álvaro, con su usual gravedad, estaba sentado junto a la estufa atándose los cordones de sus botas desgastadas. Clara y Pablo, envueltos en mantas, comían unas tostadas con mermelada que hacía semanas no podían permitirse. La comida no era un lujo, era la munición necesaria para la batalla legal que se avecinaba. «Mamá, ¿vas a tardar mucho?», preguntó Álvaro. Intentaba disimular su miedo, pero lo sentía en el nudo de mi garganta. «Voy a ir y volver, mi amor». «Es una reunión rápida, solo para preguntar», mentí suavemente. Una consulta con un notario del casco viejo nunca es rápida, y el riesgo de dejar a mis hijos solos era enorme, pero inevitable. No podía llevarlos a la calle Cardenal Cisneros. La burocracia no tiene piedad de los niños asustados, y Lola había sido clara. El secreto era nuestra única defensa. Metí la escritura del terreno y el resto de los billetes de Lola en un bolso de lona barato. El olor a naftalina de los billetes me recordaba a un pasado que nunca conocí, al sacrificio de una mujer que había vivido en esta misma miseria décadas atrás y que, a través del tiempo, me estaba tendiendo la mano. Antes de salir, me agaché junto a Clara. Si alguien pregunta o si llama a alguien, no estamos de visita en casa de una amiga en otra ciudad, le susurré, aunque sabíamos que nadie llamaba a una caravana abandonada. Clara asintió, su pelo castaño rizado cayendo sobre sus ojos. ¿Como una misión secreta, mamá? Exacto, una misión secreta. Vosotros sois mis guardianes. Salí al frío cortante del polígono. El aire era denso con el olor a hollín y el vacío de las naves industriales abandonadas. Caminé hasta la carretera principal y esperé el autobús, utilizando una de las pocas monedas de Lola para el trayecto. Cada euro gastado era una inversión en nuestro futuro, un futuro que Ricardo nos había robado y que ahora estábamos reclamando.
El contraste entre el polígono El Desamparo y el casco viejo de la ciudad era un puñetazo en el estómago. Pasé de las carreteras agrietadas y el óxido a los adoquines centenarios y las fachadas nobles. El barrio de la prosperidad, donde vivíamos antes de que la deuda de Ricardo nos devorara, era un limbo de clase media comparado con esta zona, donde la historia y el dinero se entrelazaban en cada balcón de hierro forjado. La calle Cardenal Cisneros era estrecha y sombría, flanqueada por edificios imponentes. El sol luchaba por penetrar los patios interiores. Localicé la notaría, un edificio antiguo con un portal de madera maciza y un cartel de latón pulido que anunciaba el nombre. Entré. El silencio era total, roto solo por el suave tintineo de un reloj de pie. El aire estaba saturado con el olor a papel viejo, cera para muebles y un sutil perfume a moho noble. Una anciana de mirada severa me atendió tras un mostrador de caoba. «Vengo a ver al notario mayor», dije, intentando que mi voz sonara firme y no como la de una indigente que acababa de bajarse del autobús industrial. «Necesito una consulta urgente sobre un asunto familiar muy antiguo». La mujer me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis manos encallecidas, pero la firmeza de mi tono, o quizás la invocación de asunto familiar, la convenció. Me indicó que esperara en una sala polvorienta, llena de libros legales forrados en piel. Media hora después me llamó. El despacho del notario era impresionante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes que parecían contener los secretos de la ciudad entera. Detrás de un enorme escritorio de roble se encontraba don Fermín, un hombre mayor, de unos 70 años, con gafas de montura fina y una chaqueta de tweed desgastada. Su rostro era una topografía de arrugas que sugería experiencia y una memoria profunda. «Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla?» Su voz era pausada, de las que inspiran respeto. Me senté, sintiendo que mi pulso se aceleraba. Era el momento de jugar la carta de Lola, la carta de Elvira Montoya. Respiré hondo. «Vengo por un asunto relacionado con una propiedad en el polígono industrial El Desamparo, una parcela triangular colindante con la vía del tren en desuso. Necesito saber si usted o su familia recuerda algo sobre su registro original. Elvira Montoya». La mención de Elvira Montoya fue como encender una chispa. Don Fermín levantó la mirada de mis manos hacia mis ojos. Su expresión, antes profesionalmente neutra, se suavizó con un matiz de curiosidad histórica. «Montoya, ese apellido», murmuró, apoyando las manos sobre el escritorio. Sacó una libreta de notas vieja y comenzó a hojearla, sus movimientos lentos y deliberados. «Sí, recuerdo a la anciana. La notaría de mi padre manejó ese caso hace muchísimas décadas. Una mujer muy luchadora. ¿Elvira? Sí, una de las pocas familias que logró mantener las escrituras de esos terrenos baldíos cuando la ciudad empezó a crecer hacia el exterior». Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No era una coincidencia. Lola, Dolores Ramos, era hija de Elvira Montoya, y yo era la conexión, la pieza que faltaba en este rompecabezas generacional. La sangre de mi familia, que yo creía insignificante y distante, era la clave legal. La propiedad ahora está a nombre de su hija, Dolores Ramos, continué, presentando la escritura que Lola había escondido. Pero hay un problema de continuidad y deudas. Don Fermín tomó el pergamino con sumo cuidado, examinando los sellos y las firmas. Mientras lo hacía, le narré la situación con Ricardo, omitiendo, por supuesto, la historia del remolque abandonado. Solo fui precisa sobre la ruina heredada y la necesidad de legalizar la propiedad rápidamente antes de que los acreedores lo descubrieran. Don Fermín terminó de leer y me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Señora, Carmen, siéntese bien. Esto es grave, y me alegro de que haya acudido a este despacho, tal como su tía abuela o pariente lejana, Lola, supongo que quería. El clímax del secreto revelado y el peligro. La escritura es legítima, absolutamente. La parcela triangular es valiosísima. Pero, y aquí viene el secreto que me temo que Ricardo, su esposo, ignoró, o peor aún, vendió la información por avaricia.
Los terrenos colindantes, los que limitan con la parcela de Elvira, han sido adquiridos progresivamente por un solo gran grupo inversor en el sector industrial. Llevan años esperando a que esta pequeña porción, la parcela triangular, quede flotando legalmente para poder comprarla a precio de saldo o, si no aparece nadie, reclamarla por abandono y uso capión. Si ellos descubren que usted ha aparecido, que el apellido Montoya tiene una heredera viva y activa, intentarán todo para detenerla, no solo con ofertas bajas, sino con pleitos largos y costosos. Esto era lo que Lola había advertido en la última carta. No te fíes de los abogados que trabajan en la zona. Estaban atados a las inmobiliarias, el terreno era la mina y los buitres estaban listos para devorarla. Necesito saber, don Fermín, ¿tenemos tiempo?, pregunté, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del despacho. Sí, si actuamos con absoluta discreción y rapidez. El dinero de estas pesetas antiguas que su pariente le dejó es suficiente para el primer paso. Necesita una consulta legal de emergencia con el mejor abogado en derecho de propiedad que no trabaje para las inmobiliarias grandes. Yo le daré un nombre, alguien de mi confianza, un hombre de honor. Don Fermín garabateó un nombre y un número en un papel. Este hombre se llama Manuel. Vaya a verlo hoy mismo. Páguele la consulta con ese fondo inicial. Su misión, Carmen, es demostrar formalmente que esta propiedad no ha sido abandonada, iniciar los trámites de registro y saneamiento y, lo más importante, mantener el silencio. Nadie debe saber que la escritura ha revivido. Es la única forma de conseguir el precio justo y asegurar el futuro de sus hijos. Es una carrera de estrategia, no de velocidad. Me levanté, sujetando el nuevo papel como si fuera un mapa vital. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba enfocado. Ya no era el miedo paralizante de la miseria, sino el miedo táctico de quien sabe que tiene enemigos poderosos. Gracias, don Fermín. Usted no sabe lo que ha hecho por nosotros. Lola sí lo sabía, respondió él sonriendo por primera vez. Ella era una mujer previsora, y por lo que veo en sus ojos, usted también lo es. Vaya y luche, Carmen. Elvira Montoya se lo agradecería. Salí de la notaría, volviendo a la luz y al ruido de la calle, sintiéndome 10 kilos más ligera y a la vez cargando el peso de un futuro enorme. Tomé el siguiente autobús de regreso, sintiendo cómo el casco viejo se alejaba y el perfil grisáceo del polígono industrial El Desamparo se acercaba. No me detuve a dudar. Usé el fondo de Lola para hacer la llamada a Manuel, el abogado recomendado. Obtuve una cita para el día siguiente. Al entrar de nuevo en la caravana oxidada, el contraste ya no era un puñetazo, sino un refugio. El olor a combustible de la estufa pequeña me dio la bienvenida. Los niños estaban bien. Álvaro había montado guardia leyendo un libro a Clara y Pablo. Les conté, omitiendo los detalles de los inversores voraces, que el plan de Lola había funcionado, que la escritura era real y que ahora teníamos un camino. Esa noche el remolque ya no era un exilio, era nuestro fuerte. Me senté junto a la estufa pequeña. La última carta de Lola, la que había encendido esta cadena de eventos, estaba sobre la mesa, junto al nombre de Manuel y la escritura antigua. La vida que conocía se desmoronó por la irresponsabilidad de un hombre, Ricardo, pero el futuro se estaba reconstruyendo gracias a la perseverancia y la astucia de una mujer que solo conocí por su letra, Lola. El secreto se mantendría en la caravana oxidada. El frío no nos doblegaría mientras tuviéramos gas. El silencio sería nuestro aliado mientras el abogado trabajaba. La historia de Carmen, la viuda desahuciada, había terminado. Esta era la historia de Carmen, la heredera astuta, la conspiradora, la que usaría un apellido ancestral para salvar a sus hijos de las cenizas. Las cartas no eran solo un tesoro, eran un manual de supervivencia, la prueba de que incluso en la mayor miseria, la dignidad y el ingenio son los únicos activos inembargables. El polígono ya no era el final del camino, sino la base de operaciones desde donde reescribiríamos la última página de nuestra historia familiar. Y esa página no sería de ruina, sino de redención. Pulgar arriba y dale a seguir para no perderte la próxima.